Imagínate cuánto tiempo tuvo que prepararse un médico para que realmente pueda ser un médico, ¿verdad? Años de estudio y por supuesto donde lo capacitaron para utilizar diferentes tipos de instrumentos para una cirugía, en fin. ¿Cuánta preparación nosotros deberíamos necesitar en las diferentes actividades que realizamos diariamente? El problema es que a veces no lo hacemos y nos pasamos en la vida dando vueltas. Pero hoy en tu programa Código Abierto vamos a ver cómo Dios nos da todo lo que necesitamos para que podamos cumplir con la misión, con la mejor misión que Dios ha planteado para nosotros. Así que estás cordialmente invitado para quedarte y aprender un adiestramiento único, celestial, solamente aquí en tu programa. Bienvenido. Pues imaginan la cantidad de desaliento que podríamos evitar si nosotros aprenderíamos las cosas a veces como Dios nos enseña. Pues hoy vamos a aprender las formas que Dios tiene para que nosotros podamos ser siempre exitosos. Hoy lo vamos a descubrir acá. Y claro, ya estamos acá con los amigos que nos van a ayudar a través de sus experiencias y a través del estudio que ellos han tenido, pues nos van a enriquecer bastante para que podamos aprender más sobre estos temas. Le damos la bienvenida a Adán, también nos acompaña nuevamente Johnny, bienvenidos, y también Ludi, bienvenida. A ustedes amigos también la más cordial bienvenida. Y ahora queremos pedir la presencia de nuestro Dios y lo vamos a hacer como siempre a través de una oración para que podamos tener entendimiento y podamos aprovechar estos consejos que Él nos da. Adán, ¿nos puedes guiar por favor en oración? Oramos. Padre nuestro, Señor, muchas gracias te damos por el cuidado y la protección que tú nos das a cada uno de tus hijos. Señor, te pedimos que tú puedas estar presente en este repaso de esta lección, que las lecciones que saquemos lo pongamos en práctica, una lección interesante para nuestras vidas de poder observar, de poder aprender, de poder entender y alcanzar el éxito. Nuestro mayor éxito, Señor, es estar contigo en la Canaán celestial. Señor, te imploramos que tú estés con cada uno de los presentes y acompáñanos, Señor, en tu amado Hijo Salvador Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues al inicio decíamos de que es bueno que uno pueda aprender de los errores, ¿no? Pero a veces uno no aprende, ¿no? Creo que a veces no vamos al consejo bíblico. Pero Dios nos ha dado esta semana muchos consejos. Johnny, me gustaría que podamos empezar desglosando estos consejos que nos da para que nosotros siempre podamos estar aprendiendo constantemente y enfocados en temas que realmente nos van a ayudar. Muy bien. Ustedes verán que es muy común en nuestras iglesias algunos de los líderes colocarse en pie y decir: jóvenes, hoy día ustedes han sido destinados para ir a la plaza principal de la ciudad a repartir volantes. La clásica. ¿Verdad? Y entonces el líder dice: ¿cuántos jóvenes van a ir? Y los jóvenes por compromiso levantan la mano. Llegan las 3 de la tarde y resulta que aparecen dos. De los 80 jóvenes que había, llegan 2. Y la pregunta del líder es: ¿qué es lo que ha pasado? ¿Estos muchachos no quieren involucrarse en las cosas misioneras, en las cosas de la iglesia? Y descubrimos que la gente no hace algo si antes tú no le enseñas a hacerlo. Uno de los problemas comunes que tenemos hoy es cuando la gente compra un televisor nuevo de esa de última generación y entonces, bien caro, lo lleva para la casa, lo coloca y dice: bueno, ¿dónde está el control? Aquí está, ¡tin! Y se quema. ¿Qué pasó? No dedicó tiempo para sentarse, buscar el manual y leer, instruirse, prepararse, capacitarse para poder usar el elemento que había comprado. Y siendo que eso viene, ¿no? Para que la persona lo pueda hacer. Claro que sí. Ahora, esto no es muy diferente en la iglesia tampoco. Necesitamos dedicar tiempo para entrenar, capacitar. Capaz ya descubrieron todos cuál es el don que tenemos. En eso andamos, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo ponemos en práctica ahora? Vamos a la cancha. ¿Cómo? Hay que entrenar a la iglesia. Hay que entrenar a los jóvenes.
Quizás todos somos invitados, pero la preparación que Dios quizás nos da a cada uno, como hemos visto en la lección anterior acerca de los dones, Dios nos está preparando, nos está capacitando, como dice, hablar, empezar a entender el manual. ¿Cuál es el manual de la salvación de nosotros? Es la palabra de Dios. Y pocos seremos los escogidos para poder encontrar ese momento especial que Dios está preparando para nosotros. Me gusta lo que dices, Adán, cuando dices de que justamente es Dios el que nos equipa. Es decir, que Dios no nos manda a la guerra, digamos, sin fusil, ¿no? Él nos prepara, y justamente el versículo de memoria, pues para que podamos aprender esta semana, es que Él nos hace pescadores, ¿no? Pero la pregunta es, ¿entonces la falla está en nosotros? Porque de pronto tal vez no nos estamos dejando usar o no nos estamos dejando capacitar, o es que no estamos siguiendo el ejemplo bíblico, no estamos leyendo el manual, como dice Johnny. Muchas veces las personas salimos a la guerra, como dices, ¿no? Nosotros pensamos que estamos preparados, pensamos que estamos llevando el mensaje, vamos a predicar, estamos haciendo un trabajo según nosotros bueno, ¿no? Sin embargo, nuestro interior no está en completa comunión íntima con Dios, ¿no? Y no podemos mostrar de esa forma el verdadero significado de lo que nosotros tenemos que hacer en la iglesia, para los jóvenes, para las personas que conocen o que quieren conocer y ser salvas por Dios, ¿no? Yo quiero leer dos parrafitos. Adán, ayúdame con Efesios 4:12, esa primera frase. A fin de perfeccionar a los santos. O sea que los santos necesitan ser perfeccionados, ¿verdad? Y aquí en Mateo 4:19, que es el versículo de memoria, dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él es el que nos hace. Claro, o sea, no es solamente el Espíritu quien nos otorga el don. Y descubrimos aquí que ahora también hay una necesidad en la iglesia, en nuestros jóvenes, en los adultos, en las mujeres, en los hombres, de poder perfeccionar, de poder entrenar, de poder saber usar ese don que hemos recibido. Es lo que dice Ludi, ¿no? Entonces a veces tal vez no le dejamos a Dios perfeccionar ese don, ¿no? Así es. Creemos que ya sabemos todo y en realidad no sabemos. La autosuficiencia. Sí. Incluso las personas, desde muy niños hasta muy adultos, pienso, ¿no? Aprenden más observando que leyendo, que estudiando, ¿no? Muchas veces los discípulos mismos aprendieron en aquel tiempo mediante la observación, tantos milagros que hacía nuestro Dios en aquel tiempo, parábolas que contaba, son cosas que ellos siempre aprendían mediante la observación, ¿no? Queremos escuchar el testimonio de Johnny, a ver que nos cuente cómo es que él ha empezado a practicar o a dejarse capacitar por Dios, ¿no? Claro. Les conté en algún programa anterior acerca de aquella experiencia que tuve cuando me pusieron a predicar la primera vez. 0 a la izquierda. No me gusta nada. Pero el Espíritu Santo sabía que Johnny iba a ser un predicador. Así que yo necesitaba observar y mirar. E interesantemente comencé a observar cómo predicaban los ancianos de mi iglesia, el pastor de la iglesia. Después comenzaron a aparecer los famosos predicadores y evangelistas, Alejandro Bullón, etc. Pero uno de ellos que me ha llamado mucho y que me ha cautivado es Mark Finley, su estilo, su manera de poder hablar. Entonces pude mirar, simplemente mirar. Ahora, con mirar no quiere decir que ahora yo imito a Mark Finley o claro, yo imito a Alejandro Bullón, no. Hay que imitar a Jesús. El don que Dios puso en mí comenzó a perfeccionarse. Y hoy, no voy a decir que soy un excelente predicador. Pero estás ya, en la lucha. Claro, pero ya no predico como aquella primera vez, ¿no? Ahora me gusta, hablo, ¿verdad? Expreso las ideas, los pensamientos que Dios quiere que sean presentados. Quizás aplicando este versículo que el pastor me había indicado para leer, dice, a fin de perfeccionar. Si nosotros parafraseamos esto, digamos, como yo le diría a Jesús, a fin de perfeccionar a Adán para desempeñar en el trabajo, en la función que Dios me encomendó en esta tierra. A cada uno Dios nos ha encomendado diferentes funciones.
Pero para eso tengo que yo perfeccionarme, prepararme, estudiar. Para eso Dios nos ha dado gratuitamente una herramienta de doble filo que es la Biblia. Para eso cada momento tenemos que leer, encontrar las dudas, prepararme. ¿Para qué? Para entender más el mensaje de Dios. ¿Qué más dice? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Si yo quiero edificarme más, estar en comunión con Cristo, yo tengo que estar en una preparación constante, entender, aprender a través de todas formas que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y Adán, eso tiene una base bíblica, ¿no, Ludi? No sé si podemos compartir eso. Exactamente, está en Mateo 14, versículo 13 al 21 y dice así: al oír, Jesús se retiró de allí en una barca a un lugar solitario, pero cuando la gente se enteró, lo siguieron a pie desde las ciudades. Al salir, Jesús vio una gran multitud, sintiendo compasión de ellos, y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se acercaron a él sus discípulos y le dijeron: el lugar es despoblado y ya es tarde. Despide a la gente para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero Jesús les dijo: no necesitan irse, dadle vosotros de comer. Ellos respondieron: tenemos aquí solo 5 panes y 2 pescados. Y él les dijo: traedlos acá. Entonces mandó a la gente que se recostara sobre la hierba. Y él tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó los ojos al cielo y los bendijo. Después partió y dio el pan a los discípulos y ellos a la gente. Y comieron todos y se saciaron. Después juntaron los pedazos sobrantes y llenaban 12 cestas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Wow. A esto quiero sumar este versículo de Mateo 10, verso 5. A estos 12 envió Jesús después de darles las instrucciones. Es decir, los discípulos no solamente aprendieron a desarrollar su don observando lo que Jesús hacía, dedicando tiempo para ellos ser instruidos, ¿verdad?, perfeccionados por Jesús, sino que una vez que recibieron esta instrucción, esta capacitación, Jesús mismo los envió. Exactamente, Jesús, como diríamos ahora, ¿no?, en aula les enseñó lo que tenían que aprender teóricamente, ¿no? Así es. Sin embargo, los llevó al campo. En este caso los llevó, ¿no?, a ver la práctica, el milagro que él hizo para entender cuál era el objetivo y el propósito que tiene Dios para esas personas, ¿no? Los está adiestrando para que ellos en un futuro también puedan mostrar a otras personas. Y pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que prepararnos y preparar a otras personas para que siga la iglesia creciendo. Y no sé si en algún momento, Ludi, o tal vez Adán, tú te has identificado con los discípulos, ¿no? Nosotros siempre estamos viendo problemas en lugar de ver soluciones, ¿no? Y tal vez Jesús en ese momento enseñando de que hay que dar las soluciones, ¿no? Y nosotros no, mejor despachemos a todos y mejor menos trabajo que nos puede pasar. Bueno. Pero estaban aprendiendo y hoy en día también eso nos sirve para aprender, ¿no? Si tienes alguna experiencia, Adán, que puedas compartir de la práctica ya en marcha, ¿cómo ha sido para ti empezar a practicar esta parte de tu vida, aprendiendo de Jesús? Lo más importante dentro de mi vida, quizás como el pastor, él enfocaba cómo Cristo prácticamente le llamó para ser un predicador más. Yo creo que de la misma forma, lo mismo Dios me hizo para dentro de mi vida, cómo poder llevar el mensaje a muchas personas. Qué lindo, realmente. Pero tenemos más del testimonio de Adán y también Ludi nos va a ir compartiendo un poco cómo es el trabajo ya en cancha, ¿no? ¿Qué más podemos seguir aprendiendo de la palabra de Dios? Enseguida retornamos, así que no nos vamos. Puede haber mucha teoría, pero lo más importante, y uno realmente aprende solamente haciendo, ¿verdad? Y le vamos a pedir ahora a Adán que él nos pueda compartir cómo ha sido la puesta en escena, cómo fue ya la práctica cuando te metiste a la cancha. Queremos que podamos compartir acá cómo fue esa experiencia. Quizás una experiencia que cuesta entenderlo. Uno en la teoría puede saber muchísimo. Puede ser erudito, aprender Observaste de todo, observé de mucho. todo. Pero llegado a la práctica, a veces uno encuentra que es diferente.
¿Por qué? Porque a veces tenemos que ejecutar una cosa, hacer otra cosa, que llegó un momento cuando yo en la práctica como auditor encontré un momento que dije, Señor, esta no es mi vocación, no es mi carrera. ¿Por qué escogí esta carrera? No puedo enfrentar, no puedo manejar, no puedo hacer esto. Que un momento llegué a la desesperación, quizás hasta llorar, decirle, Señor, ¿qué debo hacer? Si ya aprendí, observé, todo lo sé, pero en la práctica es otro. Y ahí vino Filipenses 4:13. Y ahí, como dice Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Llegó un momento que dije, no, si tú me has puesto aquí es porque tengo que marcar la diferencia. Porque mis espaldas pueden Dios soportar. marca la diferencia en nosotros cuando lo pide. Y entre mí dije, no he venido a fracasar, sino a triunfar. Y dentro de la vida profesional lo que nosotros queremos es triunfar y ser exitosos en la vida. Y dentro de la vida también espiritual nosotros queremos tener éxitos en la vida espiritual porque nuestro anhelo y nuestro deseo es estar con Cristo en la Canaán celestial. Ahora estás trabajando en la obra. Yo trabajo en la obra, son 14 años, pero digo, Señor, sí me has elegido algo especial y sé que lo estoy haciendo de la mejor forma posible. De los fracasos encontré el éxito y ese éxito lo debo a Dios. Amén. Pero tenemos registros bíblicos que también nos ayudan, por supuesto, en la parte de conocer el manual, ¿verdad, Johnny? Y si Ludi puede compartir. Vemos con aquí nosotros. también en Mateo capítulo 10. Vamos a tomar el versículo 8 que dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia tenemos tantos dones diferentes, talentos, habilidades. Y si son guiados por el Espíritu Santo, de seguro que vamos a tener el éxito en todo. El éxito, lo más importante, ¿no? A veces, Johnny, decimos el éxito, pero para los ojos humanos el éxito tiene ciertos parámetros, ¿no? Así Pero es. para los ojos de Dios el éxito tiene otros parámetros. Hablemos de los fracasos y de los éxitos, pero en el marco bíblico. Claro. Hemos dicho que una vez que descubrimos el don, porque hay una necesidad en la iglesia de poder ser entrenados y adiestrados, ¿Ya? Por observamos, somos entrenados y cuando vamos a ejecutar, cuando vamos a poner en práctica, nuestro parámetro de éxito es que todo salga bien, conforme a lo que se ha planificado. Como dijo Ludi, para nuestros ojos. Sí. Sin embargo, al poner ahora en práctica todo esto que hemos aprendido, no siempre tenemos éxito, entre comillas, como nosotros lo esperamos. Algunas veces fracasamos. Pero miremos aquí en Mateo 17, verso 16 de manera específica, dice allí que lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Había alguien que estaba enfermo, lo trajeron a los discípulos de Jesús y no lo sanaron. Qué barbaridad. La pregunta para los discípulos, hemos observado, hemos aprendido con Jesús y ahora que venimos a hacer lo que Jesús nos ha pedido, no podemos hacerlo. Para nosotros sería un fracaso. Sin embargo, fue un momento donde Jesús aprovechó para explicar, ¿no?, qué era lo que había sucedido. Y nosotros hoy, en nuestra experiencia personal, en algunos momentos fracasamos, entre comillas, y truncamos un porvenir de mucho éxito. Nos detenemos con aquella piedra que nos molestó en el zapato, pero ese es un momento importante para que tú puedas pensar qué es lo que ha sucedido. ¿Por qué no salió tan bien como lo habíamos planificado? Y aprender de estos errores. Como decía anteriormente, ¿no, Johnny? Nosotros tenemos que, si tenemos esos fracasos y esos errores, nosotros tenemos que evaluar, ver en qué cosas hemos fallado. Y también yendo, ¿no?, a la parte bíblica, Dios tampoco convenció a todas las personas. A todas las personas que Él apeló, no todas se convirtieron al Evangelio, ¿cierto? Entonces hay fracasos que nos tienen que llevar sí o sí en un cierto tiempo, tal vez no muy lejano, al éxito. Y también viendo lo de Adán y Eva, ¿no?, el fracaso a veces nos lleva a echar la culpa a otros. Así es. A otros. Entonces nosotros tenemos que tener bien cierto y tenemos que tener la confianza en que el Espíritu Santo está obrando con nosotros y por medio de eso tenemos que
comprender el fracaso como un éxito tal vez indirecto, ¿no? Qué bueno lo que dices, Ludy, porque ¿en qué medida, digamos, me puede ayudar hasta perfeccionar mis estrategias, ¿no? Tal vez esa estrategia no funcione, entonces tengo que aplicar otra. ¿En qué medida en qué medida puede ser importante que pase esto? Como hacemos actividades en la iglesia, por ejemplo, con los niños, ¿no? Muchas veces los niños, cuando tú los pones en la escuela sabática o en algún otro lugar, tú les vas a decir, ¿saben qué? Niños en la escuela misionera, les cuentas una historia muy sencilla, y los niños se van a aburrir, ¿cierto? No van a prestarte atención. Ellos tienen que verte haciendo, si es posible, saltando, gritando o haciendo fonomímicas. Son niños hiperactivos. Y las personas grandes también somos niños, tenemos nuestro niño adentro, ¿cierto? También tenemos que ver cómo tenemos que atraer a las personas mediante la observación, mediante la actitud que nosotros tenemos, mediante el comportamiento que nosotros tengamos. Tenemos que siempre mostrar que Jesús está viviendo en nosotros. Y así vamos ensayando muchas formas hasta lograr que ellos entiendan ese lenguaje, ¿no? Qué bueno. Quizás en esto, como dice, el fracaso, si nosotros entendemos que hemos fracasado, ese fracaso nos va a llegar a alcanzar el éxito en la vida. Qué bueno. No, Como tal vez no debería llamarse fracaso, ¿no? Fracaso, sino a veces son equivocaciones que el ser humano tropezamos en el diario vivir. Tropezones. Un tropezón que a veces, pero de esos tropezones, de esas llagas que nos hacemos, nosotros con esas llagas vamos a alcanzar el éxito. El quien no fracasa nunca ha encontrado el éxito. Y como dice una frase, dice, cobarde es aquel que no enfrenta los tropiezos que tiene para alcanzar el éxito en la vida. Ay, qué lindo. Pero yo creo que en el caso de los discípulos, del versículo que acaba de leer Johnny, pues a ellos les faltaba fe, ¿verdad? Así es. Y en nosotros, ¿qué nos falta, no? No sé en qué medida esto nos ayuda, tal vez para compartir algún testimonio, de luego decir, a mí me faltaba esto y por eso el Señor permitió que, entre comillas, fracase, o sea, tenga muchos tropezones, pero para llegar a un objetivo. Sí, si hay algún testimonio sería fabuloso. Una vez uno de mis profesores dijo, Johnny, no te preocupes en cuántos años vas a terminar la carrera. Hubieron muchas dificultades, tropiezos, fracasos tal vez, entre comillas, ¿no? Preocúpate de seguir adelante y alcanzar el objetivo. Cuando tú ya seas profesional, nadie te va a preguntar en cuántos años hiciste la carrera, ¿no? Comenzarán a evaluar otras cosas. Y cuando nos introducimos ya a la parte del éxito que nosotros como humanos vemos, necesitamos también darnos cuenta que ese éxito vino a raíz de dos cosas. Número uno, la puesta en práctica de lo que hemos aprendido. Y número dos, la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No nos olvidemos que los dones fueron otorgados por el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios quien operará en nosotros para que ese don pueda ser puesto en práctica para beneficio de la iglesia. Hay un texto también que nos habla acerca del éxito, que está en 2 Pedro 3:9. El Señor no demora en cumplir sus promesas, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, si nosotros hemos ganado a alguna persona en diferentes ministerios que hayamos realizado y desarrollado, entonces tenemos que regar, es como una semillita, ¿no? Tenemos a esa persona, la hemos sembrado, tenemos que regar, alimentar, no soltar, porque si nosotros lo soltamos también podemos hacer que esa persona no está tan fortalecida, pueda desviarse tal vez por otro rumbo o ya no ir a la iglesia. Entonces también nosotros somos responsables de regar a aquellas personas que están introduciendo a nuestra iglesia. Qué bien, así trabajamos como un equipo, ¿no? Estaríamos diciendo, es un equipo. Y eso también requiere entrenamiento, ¿no, Johnny? Es probable que tú ya descubriste cuál es tu don. Puede ser que todavía no. Pero si ya lo descubriste, comienza a mirar. Observa, mira a otros jóvenes, miembros de tu iglesia. Comienza a buscar momentos de capacitación e instrucción. Toma la decisión de comenzar a practicar todas aquellas cosas que has comenzado a aprender. Si en algún momento tropiezas y aparentemente fracasas, no te desanimes. Confía en el poder del Espíritu de Dios y continúa para adelante, porque finalmente
Dios te escogió para que tú desarrolles ese don, porque Dios necesita de ese don para perfeccionar a la iglesia. Y hoy yo quiero invitarte para que te equipes, te entrenes, que dediques algún tiempo de tu vida a desarrollar y perfeccionar el don que el Espíritu de Dios ha puesto en tu vida. Amén, pastor. Muchísimas gracias. Gracias también a ti, Adán, pues por compartir tus experiencias, Ludi, tus testimonios tan bonitos y poder ver realmente que nuestro Dios es un Dios vivo, ¿no? Y cómo nos da el manual completo para que nosotros aprendamos. Con toda seguridad, amigos, hoy ustedes han podido aprender nuevas estrategias para tener éxito en la vida y sobre todo que ese éxito esté enmarcado en el plan que Dios tiene para nuestra vida. Así que estamos muy agradecidos y motivados también y motivarte desde acá para que tú seas parte de este cuerpo, porque es un privilegio ser parte del cuerpo de Dios que tiene un plan que realmente es exitoso. Nos vamos a reencontrar en siguientes programas. Esto fue Código Abierto. Sublime